Yo soy eso, un viaje a la verdad interior con Nisargadatta Maharaj. Bienvenidos, buscadores de la verdad. Hoy nos adentraremos en las profundidades de Yo soy eso, las enseñanzas de Nisargadatta Maharaj. Este libro es una recopilación de conversaciones, un faro para aquellos que anhelan comprender la naturaleza de la realidad. Nisargadatta Maharaj, un humilde vendedor de cigarrillos, fue un maestro Advaita Vedanta. Sus palabras, directas y penetrantes, desafían nuestras percepciones y nos invitan a cuestionar todo lo que creemos saber. Maurice Freeman, su discípulo, capturó estas conversaciones, permitiéndonos acceder a la sabiduría temporal de Maharaj. El tema central de Yo soy eso es la búsqueda del ser, la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. A través de sus diálogos, Maharaj nos guía hacia la disolución del ego y el reconocimiento de la conciencia pura que somos. Prepárense para un viaje transformador. Yo soy eso es la clave para desentrañar el misterio de la existencia. No es una simple afirmación, sino la revelación de nuestra identidad esencial. Es la conciencia pura, inmutable y omnipresente que reside en cada uno de nosotros. Esta conciencia no está limitada por el cuerpo, la mente o las experiencias. Es la fuente y el fundamento de todo lo que existe. Es la realidad última, la verdad que subyace a todas las apariencias. Comprender Yo soy eso implica trascender la identificación con lo transitorio y abrazar lo eterno. Es despertar a la verdad de que somos mucho más de lo que creemos ser. Es la liberación del sufrimiento y la realización de la paz interior. El ego es una construcción mental, una ilusión que nos mantiene atrapados en la dualidad. Es el yo limitado y condicionado que se aferra a pensamientos, emociones y experiencias. Este falso sentido de identidad nos impide reconocer nuestra verdadera naturaleza. El ego se manifiesta como un constante deseo de control, una necesidad de aprobación y un miedo a la pérdida. Se alimenta de la comparación, el juicio y la identificación con el cuerpo y la mente. Esta identificación es la raíz de todo sufrimiento. Cuando nos identificamos con el cuerpo, nos volvemos vulnerables a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Cuando nos identificamos con la mente, nos vemos arrastrados por un torrente de pensamientos y emociones incesantes. Esta identificación nos genera ansiedad y una búsqueda constante de satisfacción. El ego es un obstáculo en el camino hacia la autorrealización. Para trascenderlo, debemos cuestionar su validez y desapegarnos de su control. Debemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, reconociendo que no somos ellos. El camino hacia la autorrealización no requiere técnicas complicadas ni rituales elaborados. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de deshacernos de lo falso. Se trata de desaprender, de descondicionarnos y de recordar quiénes somos realmente. La clave es la autoindagación profunda. Debemos cuestionar constantemente la naturaleza del yo. ¿Quién soy yo? ¿Soy este cuerpo? ¿Soy esta mente? ¿Soy estas emociones? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en la intelectualización, sino en la experiencia directa. Debemos observar nuestra experiencia sin juicio, sin tratar de cambiarla o controlarla. Debemos simplemente ser testigos de lo que es. La atención plena, la capacidad de estar presentes en el momento, es fundamental. No debemos dejarnos llevar por los pensamientos y las emociones, sino observarlos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Esta práctica nos permite distanciarnos del ego y conectar con nuestra verdadera naturaleza. El sufrimiento es una experiencia universal, pero su origen reside en la identificación con el ego. Cuando nos aferramos a la ilusión de un yo separado, nos volvemos vulnerables al dolor, la tristeza y el miedo. El sufrimiento también surge de la resistencia a la experiencia. Aceptar lo que es, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo, es el primer paso para liberarnos del sufrimiento. Reconocer que todo es impermanente, que todo cambia constantemente, nos ayuda a desapegarnos de las expectativas y a vivir en paz con el presente. La muerte es otro tema fundamental en las enseñanzas de Nisargadatta Maharaj.
Él nos recuerda que la muerte es simplemente la transformación del cuerpo, el fin de una forma. La conciencia, sin embargo, permanece intacta. La muerte no es algo que debemos temer, sino un proceso natural que forma parte del ciclo de la vida. Al comprender que no somos el cuerpo, sino la conciencia que lo anima, podemos afrontar la muerte con serenidad y aceptación. El mundo, tal como lo percibimos, es una manifestación de la conciencia. Es una proyección de la mente, una creación de nuestros pensamientos y emociones. No es algo separado de nosotros, sino una extensión de nuestro ser. Comprender esta verdad nos permite asumir la responsabilidad de nuestra experiencia. Nos damos cuenta de que somos los creadores de nuestra propia realidad. Al cambiar nuestra forma de pensar y sentir, podemos transformar el mundo que nos rodea. La realidad no es lo que parece. Es mucho más profunda y misteriosa de lo que podemos imaginar. Está más allá de la comprensión intelectual, más allá de las palabras y los conceptos. Solo podemos acceder a ella a través de la experiencia directa, a través del silencio interior. La realidad es la unidad, la totalidad, la interconexión de todas las cosas. Es la conciencia pura que subyace a todas las apariencias. Es la verdad que nos libera del sufrimiento y nos revela nuestra verdadera identidad. Yo soy eso, es una guía invaluable para aquellos que buscan la autorrealización. Es una invitación a cuestionar nuestras creencias, a trascender la identificación con el ego y a reconocer nuestra verdadera naturaleza como conciencia pura. Les invito a sumergirse en las páginas de este libro, a reflexionar sobre sus enseñanzas y a aplicarlas en su vida diaria. Permítanse cuestionar todo lo que creen saber, a desafiar sus propias limitaciones y a explorar las profundidades de su ser. Recuerden, la verdad está dentro de ustedes. No la busquen afuera, en libros, maestros o religiones. La verdad es la conciencia que los anima, la presencia que los observa, el yo soy eso que los define. Al reconocer su verdadera naturaleza, encontrarán la libertad, la paz interior y la unidad con toda la existencia. Despierten a la verdad de que son mucho más de lo que creen ser. Despierten a la verdad de que son yo soy eso.